Mi nombre es Pilar García Rebollar, trabajo como profesora titular en la Universidad Politécnica de Madrid en el Departamento de Producción Agraria. Voy a comentar algún tema sobre biotecnología de la reproducción aplicada a la ganadería o a la producción animal. Por ejemplo, estudios a nivel de transferencia de embriones pues nos han permitido avanzar en técnicas de micromanipulación de los mismos, de tal forma que podemos llegar a transferir simplemente el núcleo de una célula en el interior del embrión, la obtención de un blastómero única y exclusivamente para el sexado de ese embrión, por ejemplo, e incluso la transferencia de un determinado gen a un embrión para que se exprese fenotípicamente y poder estudiar en ese animal que obtengamos después de esa transferencia genética una determinada enfermedad o un determinado proceso metabólico. Bueno, con respecto a la inseminación artificial, que es la técnica más rutinaria y la que está más desarrollada y más avanzada en nuestras especies animales, pues en el caso de los conejos se puso a punto a finales del siglo pasado, en los años 70-80, en los que pues prácticamente todas las explotaciones comerciales eran familiares, ¿no? Bueno, todas no, pero un gran porcentaje de explotaciones utilizaban única y exclusivamente la monta natural. Entonces, a partir de los trabajos que se han realizado en diferentes grupos de investigación aquí en España, Italia y Francia, que somos los países que más consumimos este tipo de animal, el conejo, pues se ha avanzado muchísimo en el manejo reproductivo de esta especie. De forma que se ha reducido muchísimo las horas de trabajo que necesitaba un cunicultor para cubrir un número determinado de hembras, ya que necesitaba llevar el macho a la jaula de la hembra. Entonces necesitaba aproximadamente tener un macho por cada 10 hembras en la explotación, y actualmente con la inseminación artificial en las explotaciones comerciales incluso ya han desaparecido los machos, ya hay centros de inseminación que se dedican única y exclusivamente a preparar las dosis seminales con los mejores valores, con la mejor valoración con respecto a motilidad, concentración, formas anormales, etcétera, para que el cunicultor tenga los mejores resultados de fertilidad sin necesidad de tener los sementales en la explotación. Y si los quiere tener, la técnica tampoco es muy complicada y un cunicultor puede perfectamente aplicarla. Y en este caso necesitaría tener aproximadamente un macho por cada 100 hembras que tenga productivas aproximadamente. Entonces, la técnica de inseminación artificial lo que necesita es una vagina artificial apropiada para el conejo, el cual empieza a cubrirse el cual empieza a tener actividad sexual a partir de los 5 meses de edad aproximadamente. Se le entrena fácilmente, es un animal que se adapta rápidamente a la vagina artificial y se suelen recoger aproximadamente entre 2-3 eyaculados a la semana para que tenga una actividad espermática, una actividad testicular adecuada en su vida productiva. Normalmente un eyaculado puede utilizarse para más de 50, incluso 100 hembras, si es de muy buena calidad. Y los diluyentes pues también están a disposición del cunicultor en el mercado. Son diluyentes elaborados con determinados componentes que nutren al espermatozoide y mantienen su vitalidad, mantienen su estabilidad de la membrana y permiten únicamente, en el caso de los conejos, conservar el semen durante 24 hasta 72 horas, es decir, que en cunicultura sobre todo se utiliza la inseminación con semen refrigerado. No se realiza la inseminación con semen congelado, como por ejemplo se utiliza en vacas, porque baja muchísimo la fertilidad y no está del todo conseguido. Entonces tampoco sale rentable, y con la inseminación con semen refrigerado los resultados de fertilidad están por encima del 80 y del 90%.
Las hembras suelen sincronizarse, como en todas las especies animales, para que todas sean inseminadas a la vez, y los métodos de sincronización pueden ser hormonales, como por ejemplo el empleo de gonadotropina coriónica equina, que lo que hace es estimular el desarrollo de los folículos ováricos, pero cada vez más se tiende a no utilizar este tipo de hormonas simplemente por el bien del consumidor y por evitar o por dar una imagen mucho más saludable a la carne de conejo, ¿no? A la carne que consumimos. Entonces, en los últimos años, en el Departamento de Producción Agraria, pues hemos trabajado en diferentes métodos de sincronización de celo en la coneja para evitar estos tratamientos hormonales, y uno de ellos es la bioestimulación, que es la separación transitoria de la camada, y así disminuir la inhibición que provoca la lactación sobre la actividad reproductora de la coneja. La coneja solamente da de mamar una vez al día y generalmente suele ser a primeras horas de la mañana, entonces lo que se hace es cerrar el nido, evitar que la hembra entre 24 o 48 horas antes del día que vayamos a inseminarla. Entonces no dejamos que entre al nido, no da de mamar, se retrasa el amamantamiento de los gazapos unas 24 horas y simplemente la hembra tiene una actividad ovulatoria mucho mayor y los resultados de fertilidad pueden llegar a ser tan buenos como con la hormona si se realiza bien. El gazapo sufre un ligero reducción de peso en los primeros días, pero enseguida los resultados de peso a destete y a cebo, pues peso a sacrificio, son los mismos que los que tendría un gazapo que no haya sufrido esa separación de su madre. Y también estamos trabajando en otros métodos de sincronización que consisten en actuar mediante la nutrición, ¿no? Mediante mejoras a nivel del balance energético de la hembra, que muchas veces es el causante de que la hembra no quede gestante, porque el proceso reproductivo, lo que es la gestación y que la hembra ovule, etcétera, pues depende muchas veces de si esa hembra tiene un buen balance energético, si tiene reservas suficientes para afrontar esa gestación y esa lactación que le va a sobrevenir. Entonces, muchas veces lo que tenemos que preparar es a la hembra para que este balance o este desequilibrio en las reservas energéticas no se produzcan. Lo podemos hacer desde antes de que inicie su vida productiva, por ejemplo en la fase de recría, utilizando piensos muy ricos en fibra para aumentar la capacidad del aparato digestivo cuando la hembra sea adulta y pueda conseguir comer más cantidad de alimento y pueda responder mejor así a los procesos reproductivos. También hemos trabajado con suplementos que se ponen en el pienso, por ejemplo, hemos trabajado con suplementos energéticos como el propilenglicol, y nosotros pues hemos encontrado incluso también mejoras a nivel de la expresión génica de los embriones, es decir, de la expresión de genes que están relacionados con el metabolismo de la glucosa y hacen que ese embrión probablemente sea capaz de metabolizar mejor los nutrientes que recibe de la madre y su viabilidad sea mayor. Y también pues, en los últimos años estamos trabajando con los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que de todos es sabido que tienen unos beneficios muy importantes a nivel cardiovascular, a nivel inmunitario, en general en la especie humana. Entonces el consumo de productos que están enriquecidos con omega 3 pues están cada vez más utilizados, ¿no? Y en nuestro caso los omega 3 los hemos utilizado suplementados en el pienso de las hembras reproductoras durante un periodo largo de tiempo y hemos, es decir, desde la recría hasta prácticamente su segunda lactación, y hemos estudiado las consecuencias pues, a nivel reproductivo en cuanto a fertilidad, prolificidad, desarrollo fetoplacentario. En cuanto a fertilidad, los resultados son buenos,
En prolificidad también, y sobre todo lo que estamos observando es que los gazapos al nacer son ligeramente más grandes y probablemente eso pueda favorecer su viabilidad o su vitalidad y pueda descender su mortalidad en lactación, ¿no? Esto también se ha visto en otras especies, como por ejemplo los lechones. Y también hemos visto que a nivel fetoplacentario los fetos también son de mayor tamaño, y a nivel de la placenta pues se observa también un mayor desarrollo, una mayor vascularización, que también puede determinar pues el que a parto esos fetos, esos animales sean de mayor calibre.